Ahora pasamos a otra idea referente a la innovación dentro de una empresa que existe. Y casi siempre yo escucho la pregunta, ¿son buenos tiempos para la innovación disruptiva? ¿De qué se trata? ¿Qué es al final de cuentas la innovación disruptiva para distinguir ese tipo de innovación de la innovación iterativa? En la práctica, la innovación disruptiva incluye equipamientos, habilidades, formas organizacionales, valores que le hacen ser adaptados para el uso y goce de clientes, sean finales o productivos. Desplaza a otros. Ejemplo, un computador desplaza la máquina de escribir, desplaza la pluma fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de innovación disruptiva, empezando con inversiones. Hace 40 años, las personas que podrían poseer una cartera de valores siempre eran los ricos. Hasta apareció Fidelity Investments. Básicamente, Fidelity era la empresa que lanzó fondos de inversión sin comisiones ni intermediarios que cualquiera podría comprar y tener. Eso inauguró una enorme ola de crecimiento en la comunidad de inversión en la bolsa y en las acciones de la bolsa de valores en diferentes países, no solamente en los Estados Unidos. Alteró radicalmente a los gestores de las inversiones de la etapa anterior. ¿Ok? Otro ejemplo, lo más lógico, lo que ustedes todos conocen, el dinamizador tecnológico de adopción fue el microprocesador. Simplificó el diseño de un ordenador que Wozniak y Jobs armaron en el garaje en Palo Alto. La tecnología simplificada unida al modelo de negocio que se saca al mercado de forma rentable y conveniente, la combinación logra lo que antes era complicado, caro e inaccesible. Yo me recuerdo de los computadores masivos que solamente podía utilizar en la universidad y solamente utilizando como un utilizador entre un montón de personas, a algo que es manejable y accesible y que se puede llevar en su mano donde sea. Ok, entonces, ¿cuáles creen ustedes que serán los efectos de la crisis financiera y de la desaceleración económica en el entorno para la innovación? Se pregunta esa pregunta a Christensen. Y Christensen dice, el efecto absolutamente positivo sobre la innovación. Pero, a la vez, él dice, la experiencia nos enseña, más del 90% de las innovaciones exitosas empiezan en una dirección errada. La probabilidad del éxito de una es muy baja. También se nota que muchos recursos de estratégica equivocada durante el tiempo. Es decir, tienes esa combinación de poca probabilidad, pero también se nota que quizás parte de esa poca probabilidad se refiere a los casos, muchos casos en que la gente está utilizando recursos con una estrategia equivocada que deberíamos tratar de evitar en nuestro caso. También, él nota un entorno necesario para impulsar la innovación con rapidez y mantener los costos de innovación bajos. Es un entorno en que hay cierta tensión, hay cierta necesidad, hay cierta urgencia de sacar adelante una innovación y, como él ha notado, igual que Schumpeter, eso ocurre cuando hay crisis, cuando hay una cierta, lamentablemente para decir, desesperación por parte de la persona porque sí o sí tiene que salir su idea. Y la probabilidad que tenga éxito es mucho mayor cuando las personas están sumamente motivadas, interesadas en hacer funcionar su cosa, porque no hay otra forma de seguir adelante. Ok. Él también reflexiona sobre los efectos de la crisis financiera, la desaceleración de la economía en el entorno para la innovación, mencionando la prosperidad tiende a aislar los innovadores de las realidades del mercado. Yo me recuerdo cuando estuve viviendo en Palo Alto durante el famoso boom .com, en que estaban ofreciendo dinero en la bolsa de valores de New York Stock Exchange para empresas que ni han sido lanzados y eran
miles y millones de dólares, ya porque la prosperidad, que lo que vino desde el inicio del boom de .com estaba haciendo a las personas un poco irrealista, por lo menos en lo que es respecto a evaluar, posibilitar los nuevos negocios, ¿ya? De tal manera que la combinación de esto llevó al mercado y ellos que estaban involucrados en ese tipo de asunto a una visión seguramente errónea. Por otro lado, las innovaciones radicales, disruptivas, tienen lugar cuando la atención ha alcanzado su punto máximo y los recursos son especialmente limitados. Es decir, que la experiencia nos enseña que podemos esperar innovaciones disruptivas en los momentos en que las personas son más desesperados para que puedan maximizar sus posibilidades y operando curiosamente, contraintuitivamente, con pocos recursos. Respecto a esto, también tenemos la pregunta, ¿cómo interpretar entonces las señales con respecto a la toma de decisiones estratégicas con respecto al negocio que estamos pensando en lanzar? La experiencia nos enseña una serie de lecciones, como nos dijo Shoemaker y Day en su lectura. Señales débiles. Las empresas globales tienen capacidad suficiente para detectar señales débiles de las amenazas o oportunidades que se llegan, interpretándolas y actuar sobre ellos. Supuestamente, solamente 20% tienen esa capacidad. Y evidencia de eso, la crisis de 2008. ¿Por qué tantas personas inteligentes no vieron las señales de colapso del mercado? Caso concreto, una empresa muy famosa de los Estados Unidos en el mercado de juguetes, Mattel. Mattel perdió 20% de su cuota de segmento mundial de mercados de modas, de muñecas de moda, simplemente porque no percibió los cambios que estaban en el camino en el momento indicado. ¿Cuáles son los sesgos con respecto a la detección de señales débiles? La lectura nos enseña que hay básicamente dos tipos de señales, o sesgos, personales y organizacionales. Con respecto a los sesgos personales se menciona filtrado. Lo que queremos ver es lo que realmente prestamos atención. Es decir, no miramos bien porque lo que queremos es lo que queremos ver, no veremos lo que está ahí. Tenemos una inferencia distorsionada. Veremos algo y vamos pensando que ese algo nos lleva a algo que realmente no es el caso. O veremos algo que es simplemente la reafirmación de lo que estuvimos pensando sin darnos cuenta. Ahora, el otro tipo de sesgo que menciona es el sesgo operacional o organizacional, en que hay un pensamiento grupal. Yo no me atrevo a pensar distinto al grupo porque el grupo ya en una manera u otra me ha convencido a pensar igual, sin darse cuenta. En eso una pequeña pausa, porque yo quiero hacerles recordar lo que hemos hablado en el primer módulo. En el tema de innovación y emprendimiento, si estamos hablando, aunque sea de un emprendimiento individual, lanzando nuestro nuevo negocio, o estamos hablando de una innovación dentro de una empresa que ya existe, la dimensión percepción es sumamente importante. Les hace recordar de la imagen en la pantalla. Es mi tía o mi sobrina. Y lo que es en juego en este tipo de asunto es si nosotros tenemos la capacidad de desarrollar nuestra capacidad perceptiva de poner al lado, aunque sea un momento, nuestros sesgos personales, nuestros sesgos organizacionales, para realmente desarrollar esa capacidad creativa y perceptiva de ver cosas tal cual como son y quizás muy distintos a como las otras personas los ven. Etapas para la identificación de señales débiles. La lectura darnos en ese sentido algunas sugerencias. Primero, escanear en busca de señales débiles.
Ya. En eso hay que aprovechar de la inteligencia total. Utilizar redes amplificadas. Movilizar grupos de búsqueda. Es decir, esas son herramientas que podríamos intentar de aprovechar para desarrollar nuestra capacidad de detectar los señales débiles en lugar de simplemente sentarnos sobre las manos y hacer las cosas que estamos acostumbrados a hacer en la misma forma. Número 2. Dar sentido a las cosas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Comprobar múltiples hipótesis. En lugar de desarrollar una idea y va únicamente con esa idea, examinar la sabiduría de la multitud. Desarrollar otras ideas u escenarios diversos que no son lo que es la sabiduría o la hipótesis que está en juego. Siempre yo he dicho que es muy importante cuando estamos hablando de este tipo de asunto, de pensar en los contrahechos. No pensar únicamente en, si ocurre eso, tiene que ocurrir la cosa que estamos diciendo. Cuando en realidad, si no estamos pensando en lo que podría ocurrir en lugar de lo que estamos pensando va a ocurrir, no estamos pensando bien en términos de todas las alternativas. El tercero será, de tratar de clarificar nuestras ideas, tratando de confrontar nuestras ideas con la realidad, tratando de fomentar el conflicto creativo. Hay un famoso dicho en tecnología, que ustedes quizás quieran recordar. La tecnología no avanza, repito, no avanza por medio de un consenso. Tiene que haber diferencias de ideas, tiene que haber diferencias de opiniones para que podamos tener esa diferencia de punto de vista y así empujar la tecnología adelante. Y la otra cosa es estar seguro que estamos tomando en cuenta las ideas de todas las personas posibles que podrían ser útiles para ayudarnos a detectar esos señales débiles. En conclusión sobre este tema, existe una diferencia fundamental entre captar las señales y entender lo que ellos significan. Los directivos tienden a ver el mercado de una manera determinada, lo cual no hace afrontar los problemas de manera objetiva. O sea, tienen una tendencia de ver las cosas de la forma que quieren verlos, en lugar de cómo son. Para superar eso, tenemos que aprender cómo interpretar las señales débiles. Es la suma importancia para permanecer en el mercado de las organizaciones.